Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Mercedes Valladares Pineda. Soy miembro de CIETAR España. Para los que no nos conocéis, CIETAR España es la Sociedad para la Educación, Investigación y Formación Intercultural. Y en esta ocasión, esta noche, en este webinar, tenemos como invitada especial a Rocío Periago Martínez. Rocío es técnico de ACSEM, que ya ella les va a explicar con detalle a qué se dedica, pero brevemente os puedo decir que Rocío es técnico de ACSEM. Ella tiene un máster en responsabilidad social corporativa y durante gran parte de su vida profesional ha trabajado en temas de diversidad, sobre todo en temas de diversidad cultural, de origen étnico y racial. Y es ahí donde nosotros unimos sinergia, es decir, ACTEN y CIETAR España, y por eso hemos invitado a Rocío esta noche a que comparta con nosotros el proyecto en el que ella está trabajando, que se llama DIVEM, que significa diversidad en la empresa. Rocío, lo que vamos a hacer es lo siguiente: tú nos cuentas ahora en qué consiste DIVEM y pues tendrás aproximadamente 30, 40 minutos, lo que tú consideres oportuno, y luego pues tú misma me has comentado que vas a leer las preguntas que los participantes te hagan en el chat y las vas a contestar tú misma. Así que bueno, Rocío, muchísimas gracias esta tarde y bienvenida. Adelante, te dejo con la palabra. Hola Mercedes, muchas gracias y bueno, buenas noches a todos. Antes de comenzar, comparto la pantalla para tener la presentación de fondo. La idea de este webinar, hablando con Mercedes, con CIETAR España, era un poco dar unas pinceladas clave, unas ideas básicas sobre la realidad de la diversidad en España y, bueno, gestionar la diversidad, ¿no? Una introducción y unos conceptos muy básicos para personas y empresas que puedan estar interesados en este tema. Pero, bueno, un poco antes de comenzar, ¿qué se dice, qué se habla sobre la gestión de la diversidad en las empresas? Se oye por ahí que las empresas mejor valoradas por los trabajadores son las más diversas, que las empresas que potencian la diversidad son más eficientes y se adaptan mejor a los cambios, que gestionar bien la diversidad puede suponer un aumento de los beneficios, pero realmente, ¿esto qué es? ¿Cómo se hace? ¿Qué es la diversidad? Entonces, la idea de esta pequeña charla es daros 4 conceptos, 4 ideas claves sobre las que trabajar y profundizar más adelante si se ve necesario. Un poco el resumen de la charla que voy a hacer. Los tiempos son orientativos porque después de un poco la presentación que yo haga, me interesaría que quien tenga dudas, consultas, pues que podáis hacerlas y podamos tener un espacio para interactuar. Y bueno, comenzando. ¿Qué es ACSEM? Porque, ¿qué hago yo aquí soltando esta charla, hablando? ACSEM, vamos un poco a ponernos en situación. ACSEM es una ONG dedicada a mejorar las condiciones de vida de quienes se encuentran en situación más vulnerable en nuestra sociedad y especialmente de las personas refugiadas, migrantes y quienes están en situación o riesgo de exclusión social. Estamos especializadas en el trabajo vinculado al derecho de asilo y las migraciones, pero nuestro ámbito de actuación se extiende a todas las personas y colectivos que se encuentran en riesgo de exclusión social. Defendemos la igualdad de derechos, deberes y oportunidades de todas las personas con independencia de su sexo, origen, nacionalidad, religión, opinión política o grupo social al que pertenezcan. Y tenemos más de 25 años de experiencia en el ámbito de las migraciones y la protección internacional. Estamos en 12 comunidades autónomas y Ceuta y Melilla y atendemos a más de unas 21.000 personas a lo largo del año. La diversidad siempre ha sido uno de los valores con los que nos hemos definido. De ahí la importancia de trabajarla desde diferentes ámbitos,
creemos en el valor de trabajar con los diferentes actores sociales esta temática. Por ello, hemos comenzado a desarrollar proyectos y acciones específicas dirigidas a las empresas y al sector empresarial, porque somos conscientes de la importancia que tiene la diversidad en el ámbito laboral hoy día. El proyecto DIVEM, dentro del cual se encuadra esta actividad, está orientado hacia una concienciación del valor de la diversidad y la necesidad de gestionarla adecuadamente para aprovechar todo su potencial, tomando conciencia de las diferencias existentes entre los individuos. Esta es un poco nuestra idea y luego abajo podéis ver el hashtag de Empresas que Suman. Os invito al que tenga redes sociales, si quiere participar utilizándolo, es bienvenido, porque lo creamos con la idea de decir empresas que suman, empresas que aportan a la sociedad, que tienen en cuenta la diversidad como un valor, que pueden mejorarlas, que pueden sumar por un objetivo común. Esta era un poco la idea con la que lo creamos y la idea con la que empezamos a trabajar este proyecto. Antes de entrar un poco en el tema en sí, me apetecía daros unos datos, unas referencias de por qué hablar de la diversidad, por qué diversidad. Porque en España, según los últimos datos del INE, los datos son de 30 de junio del 2016, contamos con una población de unos 46,5 millones de personas, más o menos, de los cuales casi 4,5 millones de personas son extranjeras. Este porcentaje equivale a un 9,52%, como podéis ver, y lleva unos ejercicios en descenso, sobre todo a raíz de la crisis económica de los últimos años, pero también es interesante tener en cuenta la población de origen extranjero nacionalizada, que hace que esta cifra se mantenga o baje y no computan como personas extranjeras, pero en muchas ocasiones tanto los nacionalizados como las personas inmigrantes de segunda o tercera generación son percibidos por la sociedad como extranjeros, aunque no engrosen estos datos. Las principales nacionalidades en España de extranjeros corresponden a Rumanía, Marruecos, Reino Unido, Italia, China. Disculpad un momento. Bulgaria y Portugal. En un estudio sociológico de los mismos se puede ver los perfiles según la nacionalidad, según la edad, según la actividad social, ya que dependiendo del país se percibe claramente si son personas que las tendencias migratorias son de trabajadores, es decir, población activa, o población jubilada. Pero bueno, este es un poco el listado que hay. El porcentaje de hombres y mujeres, existe una cierta paridad, aunque conforme la población va envejeciendo, aumentan las mujeres. Y esta tendencia se ve que va a ir evolucionando y se va a ir manteniendo en los próximos años. También tener en cuenta la evolución de las personas, la mayoría de la población se centra en personas mayores de 45 años, es decir, personas nacidas antes de 1970. Y también tener en cuenta otros perfiles de personas, por ejemplo, personas con diferentes capacidades. Según un estudio de 2014, había en España unos 3 millones más o menos de personas con consideración de discapacitados. Un poquito más mujeres que hombres, pero esta cifra corresponde a un 6% de la población, que previsiblemente irá a un aumento, sobre todo ligada al envejecimiento de la población. Y también tener en cuenta otra serie de colectivos. Por ejemplo, España es un país con una larga tradición de integración cultural, cuya principal minoría corresponde a la población de etnia gitana.
Bueno, pues los datos más recientes que hay establecen que la población de etnia gitana son unas 750.000 personas aproximadamente, entre un 1,6 y un 2% de la población, que hay que tener en cuenta también. Y luego existen otros colectivos de los cuales no existe un registro específicamente, pero que resultan imprescindibles para poder tener una visión global de la diversidad. Por ejemplo, el colectivo LGTB, por ejemplo, enfermos crónicos, ¿no? Hay que tener en cuenta esta realidad global en la que vivimos para poder entender la diversidad. Por lo tanto, el objetivo con el que surge el proyecto IBEN es la necesidad de poner en valor la diversidad en el entorno laboral, incidiendo en que desarrollándola de manera adecuada es un aspecto que aporta beneficios a la empresa. También porque queremos, desde el proyecto Viven que estamos desarrollando, que sea un punto de encuentro para empresas responsables, para personas que tengan inquietudes en la diversidad. Y sobre todo apostar por la responsabilidad social como una herramienta de desarrollo de la empresa. Lo que comentaba antes, desde este taller la idea es dar una serie de pinceladas básicas que sirvan de introducción a un tema en continuo desarrollo, como puede ser la gestión de la diversidad en el ámbito laboral. Y para ello comenzamos desde lo más esencial. ¿Qué es la diversidad y cómo influye en mi empresa? Bueno, la diversidad, según la definición de la Real Academia Española, la primera acepción es variedad, desemejanza, diferencia, y la segunda es abundancia y gran cantidad de varias cosas distintas. Una breve introducción histórica. No es hasta el siglo XX que empieza a trabajarse el concepto de diversidad como tal, iniciándose, como la mayoría de las cosas, en Estados Unidos. Sus orígenes se remontan a la lucha por los derechos civiles, principalmente por cuestiones raciales, durante las décadas de los años 50 y 60 del pasado siglo. Posteriormente se suman los movimientos feministas y de empoderamiento de la mujer, en los años 70 más o menos. Y con el tiempo y a raíz de los cambios sociales de los años siguientes, se va ampliando el concepto de diversidad, incluyendo también a otros grupos como las personas con discapacidad y las minorías sexuales. Los profundos cambios sociales y culturales que se habían producido en la sociedad americana reflejan una tendencia multicultural y heterogénea que poco a poco comienza a ponerse en valor. Finalmente, no es hasta finales del siglo XX, los años 90, que empieza a entenderse la diversidad como una estrategia, como una potencial herramienta de crecimiento más que una obligación. Por lo tanto, la diversidad en las organizaciones se entiende como el reconocimiento de las diferencias, tanto sociodemográficas como de capital humano, que hacen a las personas únicas y a los grupos heterogéneos. Por ello empieza a tenerse en cuenta la diversidad como una característica positiva y un valor a tener en cuenta en los diferentes ambientes laborales. La diversidad implica aceptar que cada individuo tiene unas características que lo hacen diferente del resto, individual y colectivamente. Estas diferencias se clasifican según múltiples criterios y dimensiones, visibles o invisibles, externas o internas. Estos criterios no son excluyentes porque, evidentemente, una persona puede pertenecer a diferentes categorías y estas no son compartimentos estancos. En rasgos generales, nunca absolutos, los rasgos visibles de la diversidad serían, por ejemplo, características como la edad, como el origen racial o étnico, el género o algunos tipos de discapacidad más visibles. Las consideradas invisibles podrían ser la orientación sexual, las creencias o religiones de una persona, que practica una persona, el nivel educativo, las habilidades, los valores o experiencias de cada uno. Está aquí la foto, el dibujo del iceberg, porque me parece una buena
representación a la hora de hablar de la diversidad y de las características de cada individuo, ¿no? No podemos quedarnos solo con la parte visible, porque si no perdemos realmente la visión global. No podemos quedarnos solo con la parte como más visible, más visual, que sería la edad, el origen racial, porque realmente estamos perdiendo todas las características que hacen a la persona en su totalidad. Nos quedaríamos simplemente con la superficie, y nos perderíamos todo lo que está por debajo del nivel del mar. La diversidad se produce en diferentes ámbitos, no solo el personal de cada individuo, porque también existen diferentes sistemas económicos a nivel mundial, diversidad de culturas, diversidad de mercados, hay múltiples países. Por ejemplo, a nivel económico hay multitud de productos y potenciales clientes para cada empresa. Las empresas tienen un papel activo en esta realidad heterogénea y es por ello que es importante que sean conscientes de la influencia que supone contar con un capital humano diverso. Ahora bien, para poder trabajar la diversidad es necesario hacerlo de una manera eficaz que potencie las diferencias individuales hacia un objetivo común establecido siempre dentro de las directrices de una empresa. De ahí también un poco el leitmotiv, el hashtag que he comentado al principio, que está debajo del logo de DIVEM, empresas que suman. Un objetivo común establecido dentro de las directrices, el paradigma que siga la empresa y que sume por ese objetivo. Otro aspecto a tener en cuenta cuando hablamos de diversidad en el entorno laboral es el aspecto cultural y centrándonos en él, la diversidad cultural. Ahora explicaré el porqué de la imagen. Entendemos por cultura, y también me voy a la definición de la RAE, ¿qué es la cultura? Pues el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época determinada, en un grupo social, etc. Hay otras visiones de la cultura que incluyen los hábitos sociales de una comunidad o de un lugar geográfico determinado. Sin embargo, la cultura no es algo estático, inamovible, va evolucionando a la par que la sociedad y los individuos van avanzando de la mano, cambiando y actualizando su cultura y, consecuentemente, su modo de pensar y de actuar. La cultura está en continua evolución y un ejemplo de ello es cómo ha evolucionado la sociedad española en los últimos 50 años. Me remito a los datos que hemos visto con anterioridad. Podemos considerar que en las últimas décadas en España hemos ido evolucionando hacia una sociedad más diversa y multicultural, pero también a nivel laboral la realidad ha ido cambiando. El papel de la mujer en el entorno, en el mundo laboral, es completamente diferente. Y con ello, nuestros hábitos de consumo como sociedad. Entonces, la pregunta es, ¿influye la diversidad cultural en las empresas? Creo que sí. La identidad de cada persona es la manera de reconocerse como un individuo de manera autónoma, pero a la misma vez en la sociedad. Y está formada por diferentes capas más o menos visibles que pueden relacionarse entre ellas, ya que no son ni únicas ni inamovibles. De aquí la foto de la cebolla. Diferentes capas que forman al individuo y que en su totalidad lo hacen la persona. Pero esas capas, cada una, conforme van profundizando, es la parte más interior del ser humano, pero están relacionadas entre ellas para crear un todo. La diversidad nos permite considerar la cultura como una oportunidad, valorando las diferencias individuales de cada persona, de manera que supongan un beneficio al ponerlas en común. Al hablar de responsabilidad social como estrategia, a ver si me deja avanzar, de crecimiento global sostenible, si sabemos valorar la diversidad como un aspecto positivo no solo a nivel laboral, sino también social,
En nuestra vida cotidiana estamos creando las condiciones favorables para la convivencia. Esta convivencia a día de hoy es un hecho, sobre todo en una faceta multicultural. Es muy frecuente compartir ámbitos de nuestro día a día con personas de diferentes orígenes, lenguas y culturas. Por ello, lo que se busca es crear una vida en común basada en la armonía y en el respeto mutuo de todos los individuos que la forman. Por lo tanto, convivir implica una intención positiva. Más allá de una mera coexistencia. Coexistencia sería simplemente el tolerar al otro, pero sin llegar a relacionarme con él. Para ello, la diversidad es un pilar clave sobre el que se fundamenta esta coexistencia que va más allá, pasa a ser la convivencia. El ideal al que se aspira es a una convivencia efectiva que enriquezca y que esté en continua evolución. Pero es un concepto que hay que construir entre todas las partes. Implica una intencionalidad, un querer hacer. Lo que se busca es la búsqueda del beneficio mutuo de los diferentes grupos de interés que participan. Y por ello, dentro de esa intencionalidad de coexistir, si hablamos de políticas de gestión de la diversidad en el mundo laboral, podemos considerar la responsabilidad social como una estrategia de crecimiento global sostenible, basándonos en el beneficio mutuo de los diferentes grupos de interés que participan. Aquí están representados los cuatro principales, pero son bastantes más. Los empleados, los clientes, proveedores, la empresa. La idea es que todos estén interrelacionados entre sí y que todos ganen en esta relación. Gestionar la empresa es un proceso que aporta un valor añadido a la empresa porque se basa en que conoce y valora la diversidad existente en su entorno de trabajo. A nivel laboral, tener en cuenta estas circunstancias puede servir para crear equipos más productivos, creativos y eficientes. Un equipo multidisciplinar y multicultural puede afrontar de una manera mucho más enriquecedora y eficaz un mismo problema. A la hora de crear un plan de gestión de la diversidad en una empresa, deben establecerse una serie de fases consecutivas que serán necesarias para su correcto desarrollo. En primer lugar, la empresa debe tomar conciencia de la existencia de la diversidad. Por ejemplo, un colectivo de trabajadores con discapacidad o trabajadores y trabajadoras pertenecientes a una minoría. En segundo lugar, crear un espacio adecuado de la empresa para la diversidad. Con esto me refiero a cambiar la actitud de los diferentes sectores frente a la diversidad. Diferentes sectores que forman una empresa, tanto directivos como los empleados y otros grupos de interés. Y, en tercer lugar, que este cambio de actitud se traduzca en un cambio en el comportamiento y que esto se traduzca, a su vez, en una inclusión a nivel normativo dentro de la empresa. Gestionar la diversidad adecuadamente es una de las formas más eficaces para potenciar el crecimiento y desarrollo sostenible. Y para ello también es muy importante contar con una cultura empresarial que aprecie y promueva la diversidad de una manera consciente, insistiendo en que es un recurso económico a medio y largo plazo, pero que beneficia a la empresa. Aquí, como comentaba, un equipo multidisciplinar y multicultural puede afrontar de una manera mucho más enriquecedora cualquier problema, cualquier conflicto que pueda surgir. La diversidad es un recurso clave si queremos competir en el mercado actual, donde se busca ser competitivos, generar y atraer talento. Vivimos en una sociedad diversa, heterogénea y plural, por lo que también nos sirve para dirigirnos a nuestros grupos de interés y acercarnos a nuevos sectores de la población. En una empresa responsable socialmente, el ideal al que se aspira es que los empleados y empleadas se sientan realizados con su trabajo, los clientes con el producto que adquieren y los proveedores con la empresa a la que distribuyen. Todo esto repercute a la empresa en forma de beneficios y de intangibles. Y esto corrobora la idea de que la diversidad gestionada de manera adecuada supone un valor añadido, principalmente por la riqueza que aporta de capital humano. Al final es una relación donde todas las partes salen ganando. Sin embargo, existen determinadas circunstancias que pueden suponer una barrera a la hora de poner en marcha iniciativas de gestión de la diversidad en una empresa.
En general suelen ser prejuicios o estereotipos frente a determinados colectivos o actitudes discriminatorias o ideas como que pueden generar un sobrecoste o un gasto externo. Estas ideas al final dificultan el alcance y el valor que aporta la diversidad de la empresa. Y cuando de ahí la importancia de trabajar en estas fases y de verlas en profundidad, porque se pueden ir resolviendo conforme van surgiendo. Un aspecto al que me gustaría hacer especial hincapié es en el papel positivo que pueden tener determinados colectivos en el ámbito laboral. Por ejemplo, las personas inmigrantes y refugiadas. Cuando hablo de personas inmigrantes, también me gustaría hacer hincapié en las personas de diferente origen étnico o, bueno, personas inmigrantes de segunda o tercera generación o personas nacionalizadas, como he hecho referencia al principio, porque muchas veces por la sociedad se perciben como extranjeras, aunque no lo sean. Y la realidad de las personas refugiadas, que muchas veces, bueno, llegan aquí con una realidad compleja y lo que se busca es tanto de personas inmigrantes como personas refugiadas, lo que se busca es su integración en la sociedad acogida. Para ello, voy a poner dos ejemplos positivos de cómo la diversidad cultural puede aportar un nuevo enfoque o solucionar un problema. Son dos noticias de hace un par de meses, cuando la crisis humanitaria que estamos viviendo de los refugiados tenía su máximo apogeo. La de la izquierda es una noticia que hace referencia a una mujer refugiada afgana que está desarrollando proyectos para acercar las redes sociales y las nuevas tecnologías a las niñas y jóvenes en Afganistán y así romper su aislamiento, fomentando el acceso a las nuevas tecnologías, fomentando la inclusión de la mujer en el mundo laboral y facilitando la inserción de este colectivo en un país donde tradicionalmente está muy discriminado el rol femenino. Esta señora, la que lo ha creado, es una mujer refugiada que ve la realidad, ve el problema que existe en las mujeres de su país y pone todos sus conocimientos, vuelca todos sus conocimientos para intentar solucionarlo. El proyecto lo que hace es pues, facilitar a las niñas, a las jóvenes el acceso a Internet, les enseñan cómo trabajar con las redes sociales, cómo trabajar con las nuevas tecnologías e incluso programación. Y la segunda noticia que hay es una noticia que sale a raíz de la llegada de refugiados a Europa, cómo los refugiados pueden ayudar a paliar la escasez de programadores informáticos que hay en Finlandia. Es un proyecto pionero que enseña programación a los solicitantes de asilo y les ofrece la posibilidad de prácticas en unas empresas y al final facilitar su inserción laboral. Finlandia es un país que había una gran demanda de programadores informáticos en Finlandia y en Suecia sobre todo, y el perfil de personas refugiadas que llegaba es sobre todo de personas jóvenes con unos grandes conocimientos son personas con muy jóvenes, muy cualificados, alfabetizados digitalmente, con unos conocimientos y unas habilidades en las nuevas tecnologías muy altas. Es decir, existe una demanda, hay una necesidad y mediante este proyecto lo que se hace es solucionar la escasez de mano de obra que existía en este ámbito de trabajo. ¿Cómo se puede solucionar? Cómo las personas refugiadas, en este caso, aportan crecimiento y valor en una empresa y cómo se suma para solventar la crisis del sector económico, en este caso, y a la misma vez facilitar la integración de este colectivo. Al final es una realidad en el que es una situación en la que ganan las dos realidades y bueno, es un ejemplo positivo que pone en valor
la realidad de estas personas. Aquí algunas imágenes que podemos ver, bueno, son realidades a las que estamos ya acostumbradas. Jóvenes tecnológicamente formándose en nuevas tecnologías, formándose en el acceso a Internet, favoreciendo o compartiendo conocimientos. En este caso, en la imagen inferior, es un proyecto que estamos desarrollando en Accent con el mundo agrario. Cómo el compartir conocimientos puede servir para insertar a estas personas, por ejemplo, en este caso, jóvenes inmigrantes en la sociedad, o cómo compartir conocimientos, como en la otra imagen se puede ver en unos cultivos de fresa en el sur de España, cómo los conocimientos se pueden fluir y una idea que funciona en un sitio, pues aplicarse en otro y generar beneficios. Al final es buscar una relación en la que ganen todas las partes. Ventajas competitivas de ser una empresa responsable. La gestión de la diversidad a día de hoy supone una ventaja competitiva para las empresas porque no solo es una herramienta clave para hacer frente en un mercado global, sino que fomenta la innovación, la creatividad, la eficacia y la eficiencia empresarial. Las empresas que optan por incluir políticas de gestión de la diversidad se plantean una serie de retos, pero también muchos beneficios si lo saben hacer de una manera adecuada. Es decir, potenciando los aspectos positivos y minimizando los posibles conflictos que puedan surgir. Las principales ventajas que tiene el saber gestionar la diversidad para una empresa son: favorece la innovación, aporta nuevas ideas y visiones de una misma realidad, mejora la competitividad profesional al ampliar el rango de posibles candidatos y candidatas para un puesto, si hablamos de recursos humanos, mayor creatividad y solvencia a la hora de enfrentarse a un problema, mayor flexibilidad y comunicación, que implica un mayor rendimiento, y una mejor calidad del trabajo de los trabajadores y trabajadoras, mejora de la reputación y de la imagen que proyecta la empresa, y un mayor compromiso por parte de los trabajadores, que esto se traduce en beneficios económicos y en una repercusión mediática positiva para la empresa. Otro aspecto positivo es que talento atrae talento. La motivación es un factor clave para disminuir el absentismo laboral y atraer a otros trabajadores. Y una mayor satisfacción de la clientela, que se siente identificada con los valores de la empresa. Y bueno, sobre todo, que es una oportunidad de desarrollo y crecimiento para la empresa, para abrirse a nuevos mercados, para crecer de una manera sostenible, para evolucionar y seguir avanzando. Y bueno, voy a poner un ejemplo gráfico de obviando la empresa que está detrás, porque es un spot publicitario. Me parece que representa muy gráficamente lo que supone la diversidad en el ámbito laboral. Os lo voy a poner a ver qué os parece y si pensáis que refleja o no de manera adecuada la diversidad. Si bien somos todos iguales, desde el momento en que nacemos contamos más y más diversidad a la que ya existe en el mundo. Diversidad de raza, de origen, de creencia, de costumbre, de identidad. Desde pequeños hemos aprendido a sentirnos seguros con lo que es similar a nosotros. Y a simple vista, nuestro círculo de influencia parece bien diverso. Así, estos mocasines sentirán afinidad con múltiples zapatos distintos. Con de nylon o con tacón, de piel, de antes, de charol. Pero la verdadera cuestión es si este grupo podría ser más diverso y qué ganaría con él. Podría ser, pero si lo
Apenas conocen mundo y están viajando. Vaya, solo trabajan unos días al año. Dependientes, si los skis no son nada. Patosas. Al etiquetar, rechazamos y herimos a 17 diferentes. Error número 1. Entonces, este se retira privándonos de su técnica para avanzar en un proyecto. Error número 2. Competir en diversidad mental exige salir de la caja con una mirada nueva y sin doble. La diferencia nos hará más fuertes y nos aportará aquello de lo que carecemos como la elegancia, la sensibilidad, la búsqueda de la belleza, la lucha contra la dificultad y el desaliento, la precaución, la agilidad, el atrevimiento, la flexibilidad, la adaptación a cualquier terreno, el conocimiento externo, el especialista en carne, la originalidad, el bueno. Lo que a simple vista va a contracorriente. El éxito de esa búsqueda no deja lugar a duda. Necesitamos gestionar bien la diversidad, ponernos en los zapatos, calzarnos el valor para respetarlo, para alcanzar por el camino. No, porque eso es la profunda huella de una sociedad más justa. Bueno. Y bueno, esta ha sido una aproximación muy general al tema de la diversidad, de la gestión de la diversidad. Como he comentado, quería dar una serie de ideas clave y ahora planteo un espacio abierto para vuestras dudas, preguntas. A ver qué cuestiones os surgen y, bueno, si os interesara más profundizar en el tema, os invito a que conozcáis el proyecto DIVEM que estamos desarrollando desde ACCEM. Ahora aparecerá la dirección de nuestra página web y el correo electrónico. Por si os interesara un segundo webinar, un taller específico con alguna empresa, estamos abiertos a cualquier oportunidad, a cualquier actividad que queráis realizar. Y bueno, se abre el espacio de dudas y preguntas y también un poco reflexiones, a ver qué os ha parecido y si este vídeo sugiere algo. Estoy a... Muchísimas gracias, Rocío. Tienes una pregunta en el chat. Si la quieres leer tú directamente o quieres que te la lea yo, me lo dices. Vale. ¿Qué acciones concretas hacéis desde ACCEM en el marco del proyecto DIVEM? ¿Puedes darnos un ejemplo? Eso es. Vale, desde el proyecto DIVEM lo que ofrecemos a las empresas es un asesoramiento personalizado según su perfil a la hora de trabajar la diversidad, principalmente diversidad cultural o por origen étnico, que es un poco el perfil de nuestra línea de trabajo. Ofrecemos asesoramiento individualizado, puede ser en forma de talleres, en forma de charlas, habría que, según las necesidades que tuviera la empresa. Y también lo que realizamos son actividades de sensibilización dirigidas a empresas, dirigidas al público en general, dirigidas a fundaciones, en espacios de trabajo. Lo que queremos es crear una base de datos, una red, un espacio donde se hable de diversidad, de gestión de la diversidad y de empresas responsables, ¿no? Crear un espacio en común donde estos temas se traten. Os voy a poner aquí en el chat la página web del proyecto DIVEM, aunque luego aparece al final para que la tengáis, y donde podéis pues ver toda esta información tranquilamente en otro momento, pero os invito a que entréis. Y a ver. Y este es el correo donde podéis
pues enviar, bueno, os agradecería que, por ejemplo, enviaseis un feedback de esta pequeña charla, porque no ha sido más, qué os ha parecido, pero también dudas, consultas, os gustaría profundizar algún tema más, cualquier cosa que podáis tener, pues os invito a que os pongáis en contacto conmigo y con el resto del equipo aquí. Rocío, ¿y actualmente con cuántas empresas estáis trabajando este tema de la diversidad? Actualmente estamos contactando con diferentes empresas. No buscamos un perfil concreto, es decir, pueden ser desde pequeñas empresas, pymes, pequeñas empresas familiares o una multinacional. No existe un límite, no existe un perfil concreto. Lo único que se busca es que sean empresas interesadas, empresas con inquietud, interesadas en trabajar la diversidad. Y bueno, pues estamos trabajando con unas 10, 15 empresas más o menos, contactando con ellas y abiertas a cualquier sugerencia. Hay otra pregunta que es, me gustaría saber cómo se puede trabajar la diversidad en pequeñas empresas con menos de 10 trabajadores. La diversidad se puede trabajar en muchísimos ámbitos. Por ejemplo, en empresas, en este caso, en empresas pequeñas, la diversidad no es solo el perfil, me refiero como, creo que más o menos ha quedado claro, la diversidad no es solo en el ámbito de trabajadores, también se puede trabajar la diversidad con el medio, que es un aspecto muy interesante, a nivel de interrelacionarse con el medio donde se encuentra y actúa la empresa. Es mucho más amplio, entonces habría que ir viendo el perfil concreto que tiene la empresa para trabajar y ver cómo interactúa, cómo se relaciona con el medio. ¿Crees que todavía hay resistencia a valorar la diversidad? ¿Aún hay empresas que consideran la inversión en las personas como gastos? Sí, por desgracia, es uno de las principales dificultades o escollos que nos encontramos. Hay dos perfiles como muy posicionados. Empresas muy proactivas, muy interesadas en el tema de la diversidad, y otras completamente reacias que no quieren invertir porque piensan que es un gasto económico. El reto que nos planteamos desde el proyecto DIVEN es hacerles ver que no es un gasto, que en sí económicamente es una inversión porque no les supone ningún cambio, sino que es cumplir la ley e ir un poco más allá, favoreciendo y potenciando lo que están desarrollando en la empresa y que les va a beneficiar, claramente es un beneficio. Y sí, los talleres, es un aspecto que no he mencionado, los talleres, la consultoría y las acciones son totalmente gratuitas. Somos una entidad social y como tal, igual que trabajamos con el perfil de usuarios que estábamos comentando al principio, personas migrantes, refugiadas, personas en situación o riesgo de exclusión social, también creemos que esto es un aspecto importante que hay que trabajar, la sensibilización en el ámbito de la diversidad, y es una parte de nuestros servicios. También es totalmente gratuito a cualquier empresa que se ponga en contacto con nosotros. Acciones concretas que hacemos, pues desde talleres, por ejemplo, igual que este taller que estamos realizando aquí, webinar, hacerlo presencial y hacerlo, por ejemplo, enfocado a un ámbito concreto de trabajo. Si es una empresa del sector agrícola, pues intentar buscar ejemplos o situaciones que les puedan resultar más familiares o relacionadas con su ámbito de trabajo. Acciones concretas, trabajando siempre la diversidad desde una perspectiva de diversidad cultural o diversidad por origen racial o étnico, buscar ejemplos positivos, igual que estas dos noticias que he comentado antes, pues buscar ejemplos positivos que sirvan de referencia, que sirvan de buenas prácticas a otras empresas pues como ejemplo, como buenas prácticas para dar una tendencia que siga por esa línea. ¿Podrías mencionar alguna acción de valorar la diversidad que consideres un éxito? Pues
alguna acción de valorar la diversidad. En el momento en que una empresa apuesta por invertir, y no solo económicamente, sino también invertir en tiempo. Un ejemplo de empresa, no solo invertir en tiempo, sino invertir en formación, invertir en tener un espacio donde los trabajadores puedan exponer sus dudas, sentirse libres de plantear sus cuestiones, de sentirse escuchados también. Eso es creemos que es un éxito porque es un ejemplo donde se valora la diversidad. Ejemplos de empresas concretas, prefiero no dar ningún nombre en concreto, pero sí que se están haciendo pequeñas cositas. ¿Les cuesta tanto? No, les cuesta muchísimo invertir en formación, en sensibilización, pero es cierto que a veces sorprenden porque las que más hacen son las que menos ruido. Me refiero, las grandes son de las que se espera que haga algo. A veces una pequeña empresa, una empresa familiar de 15, 20 trabajadores, de repente ves que crea un espacio donde sus trabajadores pueden, ¿no? Por ejemplo, un espacio para consultas, para dudas, de comunicación interna, donde sus trabajadores pueden plantear cuestiones o inquietudes que tengan. O una pequeña empresa que diga, quiero hacer algo, por ejemplo, con el tema de contratación de personas con determinadas características, o invertir en hacer algo, por ejemplo, con el perfil de usuarios con los que vosotros trabajáis. Y es enriquecedor porque esos son aspectos positivos. Tal vez porque todo lo vemos a corto plazo, sí. Por desgracia es como una visión muy inmediata y realmente lo que se plantea es un desarrollo sostenible en el tiempo, no un beneficio inmediato, que sí beneficia, pero el aspecto más positivo se verá en el medio y largo plazo. Intermediáis también entre personas que buscan un trabajo y empresa que tienen interés en encontrar una persona. Desde Accent tenemos también, trabajamos la parte laboral, tenemos una agencia de colocación, tenemos una serie de compañeros que trabajan todo el tema de inserción laboral y sí, si por ejemplo tuviéramos alguna empresa interesada, pues se lo pasaría al compañero o la compañera responsable de ese tema, pero sí que se trabaja toda la parte de inserción sociolaboral. Ejemplos concretos, estaba pensando ahora mismo un ejemplo que nos parece muy productivo de trabajar la diversidad es en empresas que se han sentado a hablar con nosotros y que nos preguntan qué, por ejemplo, como entidad social, ¿qué necesitáis? ¿Dónde veis vosotros que podemos ayudar? ¿O dónde veis vosotros como entidad social que trabajáis directamente con un colectivo? ¿Qué podríamos nosotros sumar, aportar algo a la sociedad? De repente dices, ostras, esta empresa toma en serio el trabajo que yo estoy haciendo. Y eso es algo positivo, algo a tener en cuenta. ¿Qué aspectos se tienen en cuenta dentro de un plan de gestión de diversidad para la empresa? Se tienen en cuenta sobre todo un plan de gestión de la diversidad no es una cosa que se haga de un día para otro y se hace de manera individualizada según el perfil de la empresa. Pero lo básico y primordial es que la empresa valore la diversidad. Si no la tiene en cuenta, es inviable. Desde el momento en que la empresa valora la diversidad, no solo un trabajador aislado, sino que considere la diversidad que la empresa considere la diversidad como un valor, tanto la parte directiva como los trabajadores, es decir, la diversidad entre a formar parte del ADN empresarial, es cuando puedes empezar a desarrollar ese plan. Si no, es simplemente mucha fachada, mucho ruido, pero no se llega a realizar nada. Así que lo básico y primordial a tener en cuenta es que se valore la diversidad como un aspecto positivo, ¿no? Como algo en lo que hay que invertir. Rocío, ¿y este proyecto que tenéis, Diven, tiene algún tiempo de duración? Pues de momento vamos a estar estamos durante todo el año 2016, previsiblemente estaremos también el año que viene, pero invito a todas las empresas, personas participantes,
a quien le puede interesar que contacte con nosotros ya de manera más pormenorizada, más detallada. Iremos viendo pues, formas concretas de participación, formas de desarrollar un plan de la gestión de la diversidad, talleres, cualquier actividad de sensibilización que considere interesante. Os invito a que de aquí a final de año, que es un poco el plazo que tenéis, ¿no? El plazo que tenemos, que se pongan en contacto con nosotros, pero igualmente creemos que vamos a seguir adelante a lo largo del 2017, así que que se pongan en contacto con nosotros en la página web que he pasado antes, en el correo. De todas maneras, ahora volverá a salir, que estamos disponibles, que es un proyecto gratuito y que lo que nos interesa sobre todo es concienciar de que apostar por la diversidad es un valor que suma, que una empresa que apuesta por la diversidad es una empresa que suma. Bueno, ese es el objetivo que tenemos que tenemos con este proyecto. Muy bien, Rocío. No sé si alguna persona tiene otra pregunta. Bueno, parece que no. Entonces, Rocío, damos por finalizado este webinar. Te agradecemos muchísimo tu participación y bueno, nos has aclarado muchísimo el concepto de la diversidad. Ya sabemos que la diversidad no solamente significa cubrir el porcentaje que se pide de discapacitados de una empresa, sino que es algo mucho más grande y mucho más amplio. La diversidad en sí misma es muy diversa. Así que desde CIETAR España os invitamos a que contactéis con este proyecto tan interesante de diversidad en la empresa. Tenemos a Rocío disponible para resolver todas vuestras dudas y esperamos, Rocío, tenerte más adelante en más webinars con información más concreta, que ojalá que la gente que ha participado el día de hoy pues te contacte y te diga exactamente en qué quiere profundizar. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias y sobre todo a CIETAR por ofrecernos esta oportunidad y lo dicho, un placer por vuestro interés e inquietud en la diversidad y la gestión de la diversidad de la empresa. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.